El pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. En términos generales, se puede definir como el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. La Biblia describe el pecado de diversas maneras. En ocasiones, se lo define como la violación de la ley de Dios, 1 Juan 3, 4. En otras ocasiones, se lo describe como la rebelión contra Dios, Deuteronomio 9, 7, Josué 1 y 18. El pecado tiene consecuencias negativas para el individuo y la sociedad. El pecado afecta nuestras relaciones con Dios, con los demás y con nosotros mismos. También puede conducir al sufrimiento y la destrucción. Sin embargo, el pecado no es el fin de la historia. Dios ama a los pecadores y ha provisto un camino de salvación a través de Jesucristo. Tipos de pecado. Los pecados se pueden clasificar de diversas maneras. Una clasificación común es la siguiente. Pecado original. El pecado original es el pecado que todos los seres humanos heredan de Adán y Eva. Este pecado nos inclina al mal y nos impide vivir en la plena comunión con Dios. Pecados personales. Los pecados personales son aquellos que cometemos por nuestras propias acciones o pensamientos. Estos pecados pueden ser de omisión, cuando dejamos de hacer algo que deberíamos hacer, o de comisión, cuando hacemos algo que sabemos que está mal. Pecados de omisión. Los pecados de omisión son aquellos que cometemos por no hacer algo que deberíamos hacer. Por ejemplo, podemos pecar de omisión si no ayudamos a alguien que lo necesita o si no cumplimos con nuestros deberes. Pecados de comisión. Los pecados de comisión son aquellos que cometemos por hacer algo que sabemos que está mal. Por ejemplo, podemos pecar de comisión si mentimos, robamos o cometemos adulterio. Consecuencias del pecado. El pecado tiene consecuencias negativas para el individuo y la sociedad. Las consecuencias del pecado incluyen: separación de Dios. El pecado nos separa de Dios. Cuando pecamos, estamos desobedeciendo a Dios y rompiendo nuestra relación con Él. Conciencia culpable. El pecado nos produce una conciencia culpable. Cuando pecamos, nos sentimos mal con nosotros mismos y con Dios. Destrucción. El pecado puede conducir a la destrucción. El pecado puede arruinar nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestra sociedad. La salvación del pecado. Dios ama a los pecadores y ha provisto un camino de salvación a través de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz para pagar por los pecados de la humanidad. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador, podemos ser perdonados y reconciliados con Dios. ¿Cómo vencer el pecado? Para vencer el pecado, necesitamos la ayuda de Dios. Podemos vencer el pecado a través de la oración, la lectura de la Biblia, la comunión con otros creyentes y la obediencia a Dios.